Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha ocupado por muy buenas razones, creo que de manera muy justificada, mucho de la opinión pública de las últimas semanas. La decisión del gobierno federal, del gobierno nacional, de constituir una Guardia Nacional a partir de unos artículos que ya se encontraban en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero que serán reformados o están en proceso de serlo para que esta institución se encargue de las labores de seguridad pública en México. El tema ha sido muy polémico, Sofía, pero quizá vale la pena un poquitín reconstruir para nuestro auditorio de dónde venimos. Es decir, esta es, digamos, una decisión que de alguna manera es la culminación de un proceso que viene al menos desde el sexenio del presidente Vicente Fox. Sí, exactamente. Creo que es importante que cuando nos referimos a las Fuerzas Armadas contextualicemos cuál ha sido su papel en nuestro país y cómo poco a poco se ha ido cada vez metiendo más en labores de seguridad pública, que son estos labores de dar seguridad a la población tal cual, y que normalmente deben de estar, o de acuerdo a los estándares internacionales y a nuestra propia Constitución, en manos de policías civiles. Efectivamente, a las Fuerzas Armadas, tanto a la Marina como a la Secretaría de Defensa, se les ha utilizado desde hace mucho tiempo en estas labores para las que no están hechas y desde Fox se han utilizado en este tipo de labores, pero se acrecentó mucho más cuando Calderón declaró esta guerra contra el narcotráfico, los sacó de sus cuarteles y los puso en las calles a realizar tareas para las que no estaban capacitadas y para las que no estaban diseñadas. Esta estrategia se continuó con Enrique Peña Nieto, incluso hubo una intención de sacar una ley de seguridad interior mezclando términos que al final lo que hacían era que los militares efectivamente realizaran tareas de seguridad pública y se mantuvieran en las calles atendiendo labores de seguridad pública. Y lo que también vemos es que no solamente se ha mantenido la tarea de las Fuerzas Armadas en las calles, que ahora se profundiza, como ya veremos, con la Guardia Nacional, sino que esto no ha dado resultados. No hemos visto que la seguridad haya mejorado, al contrario, lo que vemos es que ha aumentado los niveles de violencia. 2017 y 2018 cerraron como uno de los años más violentos que hemos tenido en números de ejecuciones. Los números de tortura registrados y también de desapariciones forzadas han ido en aumento. Entonces, lo que vemos es una estrategia fallida de seguridad. Hemos sacado a los militares, sin embargo, lo que ha ocasionado es que no se resuelva el problema y, por el contrario, hemos aumentado problemáticas a la vida de las personas. A ver, Jaime, todavía sin hacer un análisis, digamos, crítico, que lo haremos en los dos bloques siguientes, pero uno de los argumentos principales que se han sostenido para esto que describe Sofía y que así es que no contamos con las instituciones de policía civiles capaces de enfrentar el fenómeno delincuencial que México tiene que encarar en este contexto. Bueno, yo creo que ese es un argumento falso. En México sí existen policías. Es verdad que nuestras policías no están bien capacitadas, no son profesionales, no están bien pagadas, pero hay policía municipal, hay policía estatal, hay policía federal. Entonces muchos nos preguntamos por qué ese no ha sido el camino, por qué no se han destinado más recursos presupuestales, más recursos humanos en fortalecer las policías de los tres niveles de gobierno. Eso es algo muy complejo, ¿no? Seguramente tiene que ver hasta con la coordinación fiscal entre estados, municipios y federación. Deberían los estados y los municipios recibir más recursos presupuestales para fortalecer a sus policías, y creo que el trabajo que se ha hecho en los últimos años respecto a la Policía Federal pues no ha sido del todo exitoso, ¿no? Pudo haberse fortalecido, pudo haberse capacitado y profesionalizado mejor a la Policía Federal, pero ese es el camino uno de los caminos para enfrentar los problemas de inseguridad es el fortalecimiento y la profesionalización de las policías. Sí tenemos policías, tal vez no en el número adecuado, tal vez no con la capacitación y la profesionalización debida, pero es falso decir que no hay policías y por eso acudimos al expediente de la Guardia Nacional. Hago un par de coletillas antes de hacerte una pregunta, Zoe, que tiene que ver nada más con que el expresidente Felipe Calderón ha dicho, y es falso, que nunca él dijo guerra contra
Eso ha dicho que él nunca utilizó el concepto de guerra. Eso es falso, sí lo utilizó y hay que decirlo, porque el concepto fue de él. Y la segunda cuestión es que, en efecto, quizá en ese sexenio fue en el que se hizo el mayor esfuerzo para construir una policía federal, pero hay que decir en este caso que durante el sexenio del presidente Peña Nieto se abandonó totalmente el esfuerzo de la Policía Federal. Pero hay quien dice que la razón también es una más, güey, y te pregunto a ti, ¿qué es las características del fenómeno criminal que enfrentamos? Hay quien dice es que el problema es que no es una delincuencia, digamos, ordinaria, no es el tipo de fenómeno delincuencial característico de los países democráticos, sino que tenemos un problema de una criminalidad particular con una complejidad muy propia y además con una capacidad de daño a la seguridad excepcional. ¿Qué decir de esto? Sí, de hecho este es el principal argumento de quienes apoyan las labores de seguridad pública que ha realizado, justo como han puntualizado ya Sofía y Jaime, sobre la labor que han tenido los militares en una labor policial. Es decir, las policías, y es la imagen que nos ha dicho el gobierno, no, las policías están rebasadas, tenemos policías corruptas, tenemos policías que no han sido capaces de estar al nivel de preparación y de reacción ante la criminalidad, ante el narcotráfico, que ese es el principal problema que aluden, y ahí dicen, hay ciertos estados que son controlados totalmente por el narcotráfico y que las policías, tanto municipales como estatales y la misma Policía Federal, no tienen ese nivel de reacción. Entonces, esta es la principal característica. Lo que consideramos es que no se ha realizado tampoco un análisis de contexto de cómo combatirlo. Es decir, ni con las propias Fuerzas Armadas se ha establecido una estrategia, uno, para el retiro gradual de los militares y cómo fortalecer estas policías. En efecto, en el país coincidimos que hay estados donde se ha rebasado totalmente, el crimen organizado más bien tiene una presencia mayor e incluso yo diría que hasta de las mismas Fuerzas Armadas, tanto en preparación como en armamento, supera totalmente a las Fuerzas Armadas. El problema es qué se ha hecho para fortalecer a las policías y evitar, o más bien este retiro gradual por parte de los militares para combatir esta criminalidad. No hay análisis de contexto para saber cuál es el problema y cómo atacarlos. Vi tu dedo. Sí, solamente porque justo escuchándolos, creo que es importante hacer el énfasis en que, por un lado, reconocemos la gravedad y la situación de inseguridad y de violencia que enfrentamos. No estamos negando ese escenario. La cosa es, ante eso, cuál es la decisión que tomas y cómo la enfrentas. Y si estás renunciando por completo a un modelo de seguridad ciudadana que implica fortalecer y seguir profesionalizando a las policías, o si apuestas por un modelo de seguridad que, además, como ya veremos, militarizado, donde no establezcas además un plan determinado y paralelo para el fortalecimiento de la policía, ni temporal, en donde establezcas un plazo mínimo en donde vas a retirar al ejército. Y también solamente para hacer la aclaración que no se trata de estar en contra del ejército como tal. No. Se trata simplemente de establecer cuáles son las condiciones en las que el ejército puede participar, bajo qué estándares, bajo qué criterios, para que no generen lo que ha generado en términos de violaciones a derechos humanos y de aumento de problemas de inseguridad. Entonces, me parece que hacer esas dos aclaraciones antes de entrar a la crítica también son importantes, y efectivamente apostarle a un modelo de seguridad ciudadana implicaría tener mucho mejor contexto, mucho mejor análisis de cuál es la estrategia que tenemos que hacer efectivamente ante un fenómeno que posiblemente en estados rebasa a la policía. Sí. Jaime, yo tengo una inquietud muy grande. ¿Por qué el gobierno del licenciado López Obrador y los gobiernos anteriores, el de Peña Nieto, el de Calderón, Fox, han apostado por fortalecer el esquema de las Fuerzas Armadas y no el de las policías? Bueno, tú decías, con Calderón hubo una apuesta por las policías que después se dejó a un lado o no se promovió o continuó en el periodo de Peña Nieto. ¿Cuál es la razón? Y yo tengo dos explicaciones, ¿no?, que desde luego tendrían que someterse a una verificación empírica, a una comprobación. Una que puede parecer disparatada, pero que no lo es. Sé que hay estudios geopolíticos que lo dicen, que lo señalan, tiene que ver con una influencia del gobierno norteamericano
para que vayamos construyendo, no solamente en México, sino en América Latina, estados policíacos militares, es decir, en donde los comandos, tanto el Comando Norte como el Comando Sur del Ejército Norteamericano, le exigen a los estados de América Latina fortalecer sus fuerzas armadas respecto a la fuerza policial. Como sabemos, México ha celebrado muchos acuerdos de seguridad con los Estados Unidos. La Iniciativa Mérida es uno de ellos, el ASPAN con Fox fue otro. No sabemos todos los acuerdos de seguridad porque no son públicos que celebró el presidente Peña Nieto con el gobierno norteamericano, pero yo creo que esa puede ser una explicación que requiere una comprobación. La otra explicación, se lo comentaba a Zoe antes del programa, yo creo que tiene que ver con la llegada como presidente de un personaje como López Obrador y ver que las instituciones y el país se está descomponiendo, se está deshilachando, ¿no? Son hilachos, y entonces lo único que ven como seguro, como fuerte, es a las Fuerzas Armadas. Los militares le dicen: señor presidente, aquí estamos, nosotros resolvemos, actuamos como usted nos indique, y en la desesperación de tratar de encontrar y de tener resultados inmediatos en materia de seguridad, acuden a ese expediente que es muy negativo, que es muy grave. Me parece muy interesante ambas, y me parece que ambas hay que considerarlas con mucha seriedad, y creo que tiene razón de que hay que hacerlo también pues a partir de un intento de comprobación empírica para ver qué tanta solidez tienen. Zoe, ¿querías decir algo? Pongo 2 puntos. O sea, en este histórico que estamos comentando sobre el papel de las Fuerzas Armadas, ¿cuál ha sido la postura también de ellos? ¿Y cuál ha sido la exigencia de este marco regulatorio? Es decir, las Fuerzas Armadas salen, no solamente en estos sexenios que hemos hablado en los recientes, salen desde hace tiempo, pero las Fuerzas Armadas no tenían este marco legal. Entonces creo que a nivel interno también ha sido una batalla de las Fuerzas Armadas por decir, oye, por un lado nos acusan la CNDH y las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil de violar derechos humanos, porque en efecto ellos no saben cómo actuar ante las violaciones a derechos humanos, cómo tener este contacto con la población y si su actuar está generando estas violaciones. Y ese es mi otro punto. Al margen que no tenían este marco regulatorio, se ha comprobado por la documentación que se ha realizado la propia CNDH que los militares, al estar en las calles, sí se han aumentado las violaciones a derechos humanos, las quejas que la CNDH, tanto quejas como recomendaciones, y como todos los casos paradigmáticos que hemos conocido a lo largo de estos años, ¿no? Cómo no es compatible y no tienen justo una visión de atacar a el crimen organizado y de generar la paz al país versus que esto sea compatible con no violar derechos humanos. Eso han sido como 2 temas que se deben de analizar, ¿no?, para decidir si efectivamente es su papel o no continuar en las calles. No, porque el punto tiene que ver, y se dice mucho, con el tema del entrenamiento, ¿no? Y aquí te pregunto, Sofía, para cerrar el bloque, intentemos explicar que la cuestión es una cuestión de fondo, es decir, las Fuerzas Armadas tienen un entrenamiento que no es equivalente ni igual al de las policías. Exacto. Cuando se ha referido que la seguridad pública debe estar en manos de policías civiles y no de Fuerzas Armadas, justamente tiene una razón de ser en donde la formación, la capacitación, el entrenamiento que reciben la policía es justo para estar en contacto con la población civil. Están además sujetas a una serie de controles en donde cuando están ante presencia de un delito, sea cual sea lo que procede, seguir una serie de normas de debido proceso, de protocolos, de controles, poner a la persona a disposición de las autoridades correspondientes, etcétera. No quiere decir que siempre lo cumplan, pero están sujetas a estos... También las policías violan y han violado en todos lados derechos Exacto, humanos. Pero están sujetas a estos controles, a esta capacitación, a esta medida de ver y de su actuar. En cambio, las Fuerzas Armadas históricamente, y porque así ha sido su naturaleza, están capacitadas para ver al enemigo, para actuar en contextos de guerra. Y cuando el enemigo es la población civil, entonces lo que ocurre es justamente aumento, por ejemplo, de los índices de letalidad, que quiere decir que ante casos de enfrentamientos entre crimen organizado o personas con el ejército, lo que generas, en vez de detenerlas y llevarlas exacto, son personas muertas, personas desaparecidas, cuando en realidad deberían ser personas puestas a disposición de autoridades que las juzguen adecuadamente. Por esta razón, y porque además hemos visto casos en donde efectivamente así han actuado las Fuerzas Armadas, es que es tan importante reiterar que lo que deben de hacer no es estar
no tienen que estar realizando actividades de seguridad pública. Me parece clarísimo. Yo voy a agregar para el cierre una tercera posible explicación que además no es contradictoria ni excluyente, sino que probablemente es complementaria y tiene que ver con lo que decía Sue, que es que probablemente las propias Fuerzas Armadas ya hoy no quieren tampoco renunciar a la presencia pública, al presupuesto, al control territorial que han ganado a lo largo ya de más de 3 lustros, porque hay que decir que esto ya lleva algunos años. Vamos a un corte y volvemos, y les voy a preguntar sobre la propuesta concreta de la Guardia Nacional, si se trata o no, porque hay una polémica alrededor de ello, de la constitucionalización, de la militarización en el combate a la seguridad pública en México. Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. No es el primer programa que dedicamos al tema de la Guardia Nacional y creo que se justifica por la importancia del asunto. El primer programa lo dedicamos antes de que la iniciativa avanzara en el proceso legislativo, Jaime. Recapitulo muy breve, ya pasó por la Cámara de Diputados después de que se realizaron, que yo la celebro, unas audiencias públicas en las que se escucharon distintas voces en torno al tema, se hicieron algunos ajustes a la minuta original que se había presentado y ahora la iniciativa va al Senado previa declaración del secretario de Seguridad Pública de que la instrucción es que el mando fuera civil, no militar, un poco para tranquilizar, creo, los ánimos de quienes habían externado sus preocupaciones. Pero lo que el texto trae, me parece que sostiene, conserva y mantiene el mando militar sobre la Guardia Civil. Así es. De hecho, aquí en la mesa tengo las últimas observaciones del representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre el dictamen el último dictamen, el de la Cámara de Diputados, y él señala claramente en este escrito que le dirige al Congreso, pues cómo eso de tener un mando civil, pero toda la estructura militar, una junta, un Estado Mayor, se llama Junta de Jefes de Estado Mayor, donde toda la estructura jerárquica, los ascensos, el ingreso, la profesionalización, la competencia de la jurisdicción militar, en fin, y demás elementos, pues nos hacen ver que se tratará de una estructura militarizada, ¿no? Aunque el mando formalmente sea civil. Y hay otras preocupaciones también respecto, por ejemplo, al fuero militar, porque algunos delitos que cometan los integrantes de la Guardia Nacional van a ser conocidos por jueces del fuero común, pero otros también pueden ser por el fuero militar, y cosas muy graves como la puesta a disposición de las personas detenidas. No existe mucha claridad de que esas personas jamás pueden estar, por ejemplo, en instalaciones militares. Yo creo que hay muchos elementos muy cuestionables. Desde luego lo más cuestionable pues es la propuesta del propio presidente López Obrador para insistir en un artículo 4 transitorio para que mientras se apruebe y pase el proceso de constituyente permanente, la reforma, pues los militares sigan realizando las tareas que han seguido efectuando como autoridades de seguridad pública, ¿no? Entonces, sí, no es tranquilizadora la propuesta de Guardia Nacional. Creo que va a ser observada tanto por organismos de derechos humanos de nuestro país, tanto ciudadanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Posiblemente dará lugar a litigios muy interesantes ante la Suprema Corte, si es posible o no que una reforma a la Constitución sea inconstitucional. Sí, va a ser una gran discusión, y seguramente también de organismos de derechos humanos internacionales que no verán con buenos ojos esta reforma para implementar la Guardia Nacional en nuestro país. Eso es muy interesante, creo yo, además coincido en la interpretación que nos hace Jaime, pero yo te preguntaría, desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil que llevan años
trabajando y advirtiendo y denunciando con mucho valor, además hay que decirlo, los efectos colaterales negativos de la estrategia militar. ¿Cuál es la sensación ahora que frente a las promesas de campaña del entonces candidato, hoy presidente de la República, hay un viraje en la estrategia de lo que él mismo había criticado hacia lo que él mismo hoy está proponiendo? Quizás puntualizaría con el tema de la Ley de Seguridad Interior. Veníamos de una batalla jurídica desde el año pasado, básicamente un año nos llevó desde advertir primero en el Congreso de la no aprobación de la Ley de Seguridad Interior, se aprueba también con un proceso legislativo bastante acelerado. Todos los recursos jurídicos que se interpusieron, acciones, controversias, amparos en contra de esta ley y todo lo que llevó el año pasado litigar ante la Suprema Corte y nuevamente poner en el punto tanto jurídico como social que la militarización no era la opción. La Suprema Corte declara inconstitucional esta ley, pero además haciendo énfasis también en el debido proceso del Congreso al expedir la ley, que curiosamente es lo que nos venimos enfrentando ahorita nuevamente con la Guardia. Nos duró un día la satisfacción de decir la ley se declara inválida cuando el presidente aún electo nombra a su plan de pacificación diciendo, bueno, vamos a un camino de la paz, pero con una Guardia Nacional. Un poco contradictorio los mensajes. En esto coincido como cuáles son las razones que llevan a considerar que la militarización sí es el camino cuando él en campaña dijo abiertamente que no, y también cuando el partido que ahora propone esta iniciativa también el año pasado en la discusión de la Ley de Seguridad Interior estaba en contra de la militarización. Entonces yo enfatizo mucho en el proceso legislativo. Algo que insistimos muchísimo es que estas discusiones se dan aquí en la Ciudad de México, se dan en el Congreso, se dan con una validación de entender que todos estamos a favor de esta estrategia, pero no se escuchan las voces también de los estados, de las personas que han vivido históricamente la militarización, de esas violaciones a derechos humanos que se han dado bajo estos contextos y que los debates públicos, por ejemplo, tanto en diciembre como en enero, fueron en el Congreso. Y no se convoca a las víctimas. Eso es no algo, se convoca ni a eso víctimas. Es algo que varias voces reclamaron. Decía, las víctimas hay que escucharlas porque es la manera de entender de qué estamos hablando. ¿No? Que es un tema y de hecho, justo en el contexto de esta discusión se notifican también sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el caso Atenco, el caso Alvarado, donde expresamente también el caso se relaciona con la actuación de fuerzas militares en estos operativos en Chihuahua. Entonces creo que el contexto en el que se da la casos de discusión, desaparición que están documentados y probados y que la responsabilidad ya internacional al Estado mexicano tiene que ver con la acción de las Fuerzas Armadas. Supongo todo este contexto que se da, digamos, para nosotras como organizaciones es muy preocupante que se dé la discusión ya de la Guardia Nacional bajo un contexto solamente en la Ciudad de México, donde no se han escuchado estas voces y donde el debate no se ha centrado en las entidades federativas, solamente en la Ciudad de México. Ahora, yo tengo que ser de abogado del diablo, porque si no, no hago bien mi trabajo en este programa, y lo voy a hacer contigo, Sofía, porque al final veo que los cuatro estamos de acuerdo en nuestras preocupaciones, probablemente con matices, pero en nuestras preocupaciones con la Guardia Nacional. Sin embargo, y este es un dato que es real, las encuestas a población abierta dicen que la mayoría de las personas sí están a favor de la Guardia Nacional y sí estarían a favor de la militarización frente a los fenómenos de inseguridad que viven en sus comunidades, en los estados. Es decir, la mayoría de la opinión pública sí acompaña la decisión del gobierno nacional. ¿Qué decir de eso? Porque nos coloca en una situación, por decirlo menos, incómoda. Sí, claro. Yo creo que daría dos argumentos. Uno más teórico, en donde al final la teoría constitucional y de derechos humanos habla que aunque haya una mayoría en contra de una propuesta que viola derechos humanos, esta no debe proceder. Es decir, los derechos humanos son un bloque mínimo de lo que no está permitido que se limite para proteger los derechos de las personas. Ni aunque todos los televidentes estén a favor. Ni aunque todos los televidentes. Yo espero que haya uno por ahí no también sé, que esté en contra. Pero no sé cómo están los televidentes, pero diciendo, bueno, estas señoras y señores están quejándose de una institución que a nosotros nos parece bien. Sí, sí.
Eso lo diría en términos más Más teóricos. Pero también creo que más en términos más reales, claro que es una realidad que hay, como ya decíamos hace un momento, estados de la República que están completamente rebasados y donde si les preguntamos a esas personas si quieren que el día de mañana saquemos a las Fuerzas Armadas, seguramente la respuesta será que no. Ha sido la institución que medianamente han percibido como que de cierta manera les da seguridad frente a policías que han quedado completamente absorbidas. Aunque te interrumpo un segundo, también hay que decir que hay varias comunidades que pidieron en su momento la presencia de Fuerzas Armadas y se arrepintieron al muy poco tiempo de lo que eso sucedía, ¿no? Exactamente, y ese es justo el punto que creo que hay que poner a debate. Las personas, claro que van a exigir seguridad, pero también si les preguntáramos si están dispuestas a mantener a los militares de manera permanente y que en ningún momento la policía regrese a hacer esas funciones, me parece que la respuesta ya no sería tan afirmativa. Es decir, en primer momento, claro que van a preferir que haya alguien que les dé una mínima seguridad, pero lo que se ha visto es que no lo ha proporcionado y que en poblaciones en donde han tenido efectivamente esa presencia, como en Tamaulipas, prácticamente ya se ha declarado como territorio perdido, así lo ha declarado incluso el gobierno de Estados Unidos, y donde hubo toda una intervención militar importante. Entonces, tampoco es cierto que en lugares en donde se ha dado una intervención fuerte de Fuerzas Armadas, esta efectivamente se haya traducido en esa exigencia real que tiene la población. No, además hay que decir que la sensación misma de seguridad, ¿no? Hace algunos meses estuve en Acapulco y en las calles de la costera de Acapulco, a mí no me genera seguridad que haya 5 personas armadas con metralletas apercheradas, que además me parece una crueldad con ese calor los uniformes militares. Exacto. Es decir, también ahí hay una parte en la cual los símbolos también importan, Jaime. Es decir, la seguridad también tiene que ver con cómo se siente uno en el entorno en el que desarrolla su vida. Sí, la seguridad es algo profundamente, bueno, sí es real, objetivo, pero también es subjetivo, ¿no? Claro. Y esos símbolos son importantes. Yo creo que, bueno, una vez que se apruebe, como parece que se va a aprobar esta reforma, veremos los efectos de los militares en todo el territorio nacional, en esas más de 200, ¿cuántas son? 60 o 61 regiones militares que va a tener el país. Cómo va a reaccionar la población, cuál va a ser el papel de los militares. También cuando la sociedad constate algo muy importante que tú decías, ¿no? El incremento de presupuesto a favor de las Fuerzas Armadas. Incrementar el presupuesto a favor de las Fuerzas Armadas y descuidar el presupuesto de policías federales, estatales y municipales, pues puede tener consecuencias en el mediano y en el largo plazo. La compra de armamentos, ¿a quién se le va a comprar el armamento o el equipo? Seguramente a empresas militares de los Estados Unidos. En fin, muchos hechos que yo creo que en el corto plazo la sociedad va a ir apreciando y va a decir, bueno, estos señores son muy poderosos, tienen un gran presupuesto, y como dijo alguna diputada de Morena, Tatiana Cloutier, estamos fortaleciendo no solamente militar o policíacamente a las Fuerzas Armadas, sino políticamente. Claro. Y no es impensable que en algunos años tengamos algún candidato o candidata a la presidencia de la República que provenga de las Fuerzas Armadas. Y esa es la experiencia de otros países. Bueno, ahí está Brasil. Ahí está ahora con Bolsonaro, ahí está Brasil, ¿no? El problema de esta decisiones vi la mano, pero va a ser después del corte que empezaré con Sofía, porque le quiero preguntar una cosa, Zoe, para cerrar, que tiene que ver con, ya lo anuncia Jaime, pero te pregunto a ti, la dificultad de desandar estas decisiones. Es decir, si llegamos a la Ley de Seguridad Interior y se logró derrotar, fue una victoria pírrica porque a los 2 minutos ya teníamos la propuesta de constitucionalización, y lo que veo difícil es que una vez que toquemos esa puerta podamos salir de esa recámara. ¿Qué decir, Zoe? Pues básicamente la aprobación ya va a ser esta semana. Hoy está convocado el Senado de la República para la aprobación en esta Cámara. La aprobación es inminente. O sea, creo que forma parte de una acción muy clara del gobierno actual. Y también las entidades, los congresos de los estados lo van a lograr. Los congresos, claro, porque son de su partido, le dan para aprobarla, el Congreso lo tiene a su favor. Entonces, creo que la aprobación va a ser real. A diferencia de la Ley de Seguridad Interior, que fue justo una ley, acá dijeron no nos vamos con una ley y arriesgarnos a lo que sucedió con esta interpretación de la Suprema Corte. Acá ya son las modificaciones a la Constitución, y justo como lo comentaban, y también en el otro programa Luis Daniel Vázquez y Sandra lo decían, ¿no? Aquí
va a ser interesante cuál va a ser la interpretación y este contrapeso que va a tener la Suprema Corte de considerar si puede o no interpretar que estas reformas constitucionales violan o no derechos humanos. O sea, el debate va a ser interesante. Ahorita podemos tener un panorama desalentador y decir que no, que una vez que queda ya como reforma constitucional no hay vuelta atrás. Consideramos que es una batalla que vamos a dar. Nos vamos a la batalla. Así es. Y también creo que sería importante, bueno, vamos a impulsar una opinión consultiva ante la Corte Interamericana sobre los modelos de seguridad pública también en la región. También algo que ha argumentado mucho el gobierno de López Obrador es que no hay este contexto y nos han puesto otros ejemplos de Guardia Nacional en el mundo diciendo que han sido exitosos. Acá en la región no ha sido así. Tal cual como se está planteando la Guardia Nacional, no hay un modelo que podamos medir si va a ser bueno o no en México. No, Alejandro Ope, que también es un experto en estos temas, precisamente en la Cámara de Diputados explicaba cómo en donde hay instituciones similares a la Guardia Nacional, en paralelo hay policías civiles muy fuertes y que son las responsables en primera instancia de realizar las tareas de seguridad y solo excepcionalmente la Guardia Nacional, y además comentaba que en lugares, digamos... Y el secretario de la Defensa es un civil. Exactamente, que ese es el otro punto. Es el otro punto. No, interesante, vamos un corte y regresamos. Les voy a preguntar de la otra institución, porque pues esto creo que ha quedado muy claro, que es el fiscal general, la nueva, porque me parece que ahí debemos de voltear a mirar qué está pasando, porque sería nuestro último, creo, reducto de esperanza de la construcción de instituciones civiles en paralelo a la Guardia Nacional. Pero bueno, se los preguntaré a ellos después de un corte. Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando de esta figura, de esta institución, de esta decisión política de instituir una Guardia Nacional para enfrentar los problemas, hay que decirlo, de seguridad pública en México. Yo decía al corte, Sofía, y te pregunto, que bueno, a la par de esto, se aprobó ahí por el 23 de diciembre una ley, la verdad muy maltrecha, reglamentaria del 102 constitucional para dar pie a la construcción de la Fiscalía General, que sería la institución civil encargada de la Procuración de Justicia, y ya se nombró también a un fiscal por 9 años, Alejandro Hertz Manero. ¿Qué decir? Porque bueno, hay que mirar esa institución frente a la construcción de la Guardia Nacional. Sí, yo creo que, y justo para ligarlo a la discusión que teníamos de la Guardia Nacional, frente a este escenario de militarización, como ya lo decía muy claro Jaime, claro que seguimos viendo preocupaciones de militarización en el actual dictamen que aprobó la Cámara de Diputados, tanto en extensión del fuero militar, como en las actividades que la Sedena va a controlar, como en esta Junta de Estado Mayor donde hay 2-1, ¿no? Sedena y Marina frente a Secretaría de Seguridad, donde hay toda una asignación de presupuesto. Ya hablabas hace un momento de las cargas simbólicas, y cuando hay toda esta asignación de presupuesto a una entidad, pues claro que se está haciendo una apuesta. Cuando puedes comparar, ¿no? ¿Cuánto se destina a Fuerzas Armadas? ¿Cuánto se destina a la Fiscalía General? Y agregar que además en los últimos sexenios lo que se gastó en presupuesto para no solamente la Sedena como tal, sino en medios de comunicación, claro que genera que sea más factible que se den encuestas en donde la gente apruebe más fácilmente a Sedena. Se ha gastado una cantidad mucho inmensa dinero en dar una imagen de las Fuerzas Armadas. Entonces, sí, definitivamente hay una propuesta en diputados que sigue siendo una apuesta por la militarización. Veamos cómo continúa, no es tan alentador, pero en senadores... se va a aprobar, esto se va a aprobar. Es posible, pero creo que también hay que decir que se ha hecho mucha lucha, ya también lo decía, de muchas organizaciones, de muchas personas, desde la academia, desde muchos frentes. Algunos pequeños pasos me parece que se ha logrado, enfatizaría al menos la modificación del artículo 21, que expresamente decía que podrían hacer labores de investigación las Fuerzas Armadas como ministerios públicos, un pequeño paso, pero bueno, al menos es algo que se abriera. Bueno, el otro fue el transitorio que se logró sacar, pero el presidente ya pidió que se vuelva a poner. Exacto, entonces creo que bueno, al menos lo que nos dice es que tenemos que seguir dando la batalla. Creo que en eso sí coincido también con Suelen. Y creo que lo que ha sido también importante es decir que sí creemos que hay un modelo distinto. No se trata nada más de rechazar sino que creo que sí hay un modelo distinto que también tiene que ver con lo que ya decía hace un momento Jaime, de apostar por profesionalizar a la policía. Y marcaría solamente tres
puntos que creo que son importantes en este nuevo modelo. El primero tendrá que ser que sí tendría que haber un retiro programático y paulatino de las Fuerzas Armadas. Que va a llevar una década, pero que lo debería Exacto, de haber. pero empezar a ver pasos hacia eso. Lo que no vemos ahorita es el gran ausente. No vemos en ningún momento donde haya una temporalidad de las Fuerzas Armadas. De la mano con una tarea y con un fortalecimiento de las fuerzas civiles, es el otro gran ausente en esta estrategia. No vemos en ningún momento qué va a pasar con la felicidad federal. Fortalecer policías, Exacto. capacidades ministeriales, peritos, etcétera. Etcétera. Y el otro creo que es justo el que mencionabas, que tiene que ver mucho más con este tránsito a la fiscalía y con tener una fiscalía general autónoma, eficiente y que se pueda hacer cargo de la situación en la que nos encontramos de impunidad. Me parece que estas tienen que ser las tres apuestas importantes y que, bueno, se ven también serias dificultades, ya lo decías, en la reforma al artículo 102, además no se estableció este modelo de tránsito a un fiscal independiente. Yo lo que digo es que van sin ley al final, la ley no existe, digamos. Exactamente. No hay reforma. Aunque hay algunos elementos en la ley orgánica que me parece que pudieran ser algunos puntos interesantes, como por ejemplo la creación de fiscalías especializadas, que quizá pueden ser elementos interesantes, sobre todo para atender temas de violaciones a derechos humanos. Jaime, las personas importan. O sea, en este caso no podemos abstraernos de que la figura de el fiscal general pues tiene un valor en concreto. Tu opinión, una valoración objetiva, no subjetiva, sobre el perfil del actual fiscal general de la República, que será nuestro fiscal por 9 años, algo que no habíamos tenido. Solo lo digo muy rápido, el último procurador que duró 6 años en su cargo fue Sergio García Ramírez. De ahí a la fecha, el promedio era de 2 años de duración, en algunos casos incluso 1 año. Bueno, ahora tendremos a alguien por 9 años. Mira, pues primero lo que hay que decir es que es una persona con una gran experiencia en el sector público, que conoce las áreas de seguridad del país, que tiene experiencia en el ámbito penal, que esas serían como sus ventajas, ¿no? Sus pros. Creo que es una persona sana, ¿no? A pesar de su edad. Hay que tener en cuenta que tiene, creo que 78 años de edad. Que se requiere para y ese cargo. se requiere una gran energía. Él se ve un hombre sano, esbelto, en fin, se ve bien, Sí. deportista, pero bueno, son 9 años en el cargo, es decir, va a terminar el encargo cuando tenga más de 85 o 86 años de edad. Eso yo creo que es un elemento que debe ser tomado en cuenta. Y pienso que no es de los cercanos, o sea, no es tan cercano como otros lo eran al presidente López Obrador. Por ejemplo, el que era muy cercano al licenciado López Obrador era Bernardo Batis. Gers siempre se ha mantenido en esa línea de cercanía, pero ha colaborado con gobiernos del PAN, con gobiernos del PRD, en fin, ha colaborado con distintos gobiernos. Yo creo que es un hombre pues, con mucha experiencia, con buena formación, y yo esperaría que asumiera todos estos grandes compromisos de la Fiscalía. Es decir, mi juicio evidentemente no es en contra de él, pero es muy ponderado, pero creo que hay ventajas y desventajas en este nombramiento. No podemos decir, como querían las organizaciones de la sociedad civil, que sea una persona totalmente independiente del poder. Él es un hombre del poder. Él es un hombre del poder, no proviene de las ONGs, aunque él fue rector de una universidad, no podemos decir que sea sustancialmente un académico, no proviene del mundo académico, no proviene del mundo de las ONGs, él proviene de las estructuras del poder nacional. Sue, todo este proceso, los dos procesos, el de la no construcción de la Fiscalía que sirva, déjame decirlo así, el de la designación de un titular de la Fiscalía que no necesariamente satisface las expectativas de autonomía, que es el punto más importante, como dice Jaime, de autonomía del poder, y al mismo tiempo la creación de la Guardia Nacional, ha generado un fortísimo desgaste en apenas 1 mes y medio, ni siquiera 2 meses, en la relación entre las organizaciones de la sociedad civil y estos colectivos que son muy amplios. Yo siempre, cuando los menciono, me gusta decir, me consta que son muy amplios ideológicamente, desde Tlachinolan hasta el Consejo Coordinador Empresarial, es decir, hay de todo ahí adentro.
y el gobierno. Hay un desgaste importante. ¿Qué decir de eso? ¿Cómo lo viven ustedes con las organizaciones? Porque este era el gobierno en el que se esperaba que hubiera una cercanía, una proximidad y un nadar juntos. Aquí puntualizaría, porque en principio tuvimos una buena relación de colaboración. Para Fiscalía, esta ley surge de una reforma de 2014. Desde 2014 las organizaciones estuvimos insistiendo que no era necesario, más bien que no era suficiente solamente eliminar el pase automático, sino reformar todo el 102 apartado A para crear esta fiscalía. En el Congreso anterior no se pudo crear esta reforma. Cuando sucede la elección en julio, nos dicen no se va a reformar la Constitución en 3 años, y al menos en Fiscalía lo que les podemos ofrecer es crear la ley orgánica y que se eche a andar la reforma. Ahí estuvimos. Ahí decimos, está bien. Y justo sí hubo un acercamiento, tuvimos como 12 mesas de trabajo con Morena para la redacción de esta ley, que al final, justo como lo han mencionado, no es la mejor ley para echar a andar la Fiscalía, pero era lo que había. Y es lo que prometió Morena. Sánchez Cordero presenta esta iniciativa y nos dice, bueno, se va a crear esta Fiscalía. Hasta ahí nos parecía que el proceso no era tan malo, era rescatable. Sin embargo, ya en las 2 cámaras se hacen modificaciones que sí nos parecieron sumamente graves, como eliminar la autonomía de los servicios periciales. Eso es entre una de tantas. ¿Y qué pasa también con el personal de confianza si pasaría el de PGR a la Fiscalía? Entre otras cosas que alertamos. Después Morena nos dice, hay que echar a andar el plan de nación del presidente. Necesita prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos, necesita una Guardia Nacional y necesita una Fiscalía Autónoma. Y nos dicen, bueno, independientemente de que les guste a ustedes o no cómo quedó la ley o el proceso de designación, se va a aprobar la ley orgánica. Y justo en diciembre nos agarran en un debate entre la Guardia Nacional y Fiscalía. Entonces, esos 2 colectivos tan amplios, tanto Seguridad Sin Guerra como Fiscalía que Sirva, estamos compuestas casi por las mismas organizaciones. Entonces, nos tocó estar con un ojo en diputados y otro en senadores ante la aprobación de estas leyes. Se aprueba la ley orgánica y lo que decimos es, en la ley orgánica queda muy amplio cómo va a ser el proceso de elección del nuevo fiscal. Nosotros incitamos mucho al Congreso, al Senado, por un proceso abierto, es decir, que existiera este parlamento abierto. En las comparecencias se registran como 30 y tantas personas, al final solo 27 perfiles son los que pasan los requisitos, y nos dice la Comisión de Justicia, bueno, se va a abrir a escrutinio y van a ser públicas estas audiencias. Al final solamente tenían 10 minutos para decir su plan de trabajo, pero ya no hubo una opción a preguntas y respuestas por parte de los legisladores. Después ya no supimos cuál fue la fundamentación para enviar esta lista de 10 candidatos al presidente, ni cuáles fueron las valoraciones que hizo el presidente para enviar la interna de 3. Entonces, al final sí nos quedamos con una sensación de que no fue el mejor proceso, que a pesar de que pugnamos mucho por no tener un fiscal carnal, al final, pues sí resulta de una u otra manera, aunque con otros términos, sí un fiscal muy cercano al presidente y no totalmente autónomo como era el deseado por nosotros. Sofía, para cerrar el programa, porque tenemos varias piezas muy interesantes que han colocado, la Guardia Nacional y la preocupación de que sí es militarización. Por el otro lado, pues las falencias institucionales de la Fiscalía General de la República, con el problema además, pues de la manera en la que se designó al nuevo fiscal. Y ya coloca Sue un tercer pieza, que no la hemos traído, voy a hacer un programa de eso específico, pero me gustaría tu opinión. Esta famosa reforma que el auditorio no conoce, pero que es al artículo 19 de la Constitución para ampliar los delitos que van a ser, digamos, objeto de esto que se llama prisión preventiva. Es decir, te detengo, te encarcelo, sin que todavía te declare culpable por una gran cantidad de cosas. ¿Qué decir? Porque me parece que es una tercera pieza muy preocupante en este cuadro. Sí, definitivamente es otra de las preocupaciones y es un modelo de justicia penal que creemos no es compatible con un modelo de derechos humanos y que incluso no es compatible con la intención de la reforma al sistema de justicia penal de 2008. Hay que decir que además no se trata de delitos graves como si esta categoría se tratara simplemente de ver cuáles son las conductas que más afectan a la sociedad y como si eso, lo que se ha intentado argumentar es que hacer delito grave lo que
que requiere es prisión preventiva oficiosa. Es decir, cuando una persona está en un proceso penal, aún sin tener sentencia, que tenga que estar en prisión. Parte importante de la reforma de 2008 era que en realidad hay una serie de medidas cautelares, 14 medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva oficiosa, en donde dependiendo de la gravedad del delito, de la posibilidad de que la persona se vaya y no siga el proceso o lastime a las víctimas, etcétera, se pueden establecer una serie de medidas distintas que no tiene que ser necesariamente la prisión preventiva oficiosa. Y esto es importante además en un contexto como en México, con las condiciones carcelarias que hay, con la sobrepoblación, y cuando además muchas de las personas que están en prisión en realidad son personas que no tienen manera de tener una defensa adecuada y que no tienen recursos, etcétera. Entonces, me parece que es de un corte autoritario estos discursos, en donde claro que hay delitos graves, claro que el huachicoleo es una situación preocupante, pero que no se va a atender a través de encarcelar a las personas y de la prisión preventiva. No, y vamos a terminar otra vez encarcelando una enorme cantidad de jóvenes por cuestiones menores. Exacto. Que además ahí inicia un deterioro de su proyección de vida. Bueno, en fin, gracias a los tres. No se los agradece el ánimo porque nos han traído un cuadro muy preocupante. Bueno, y hay otro tema, el de la extinción de dominio, que también se piensa ampliar. Pues bien, ahí tenemos ya 2 programas a los cuales están emplazados, como decimos los abogados, ustedes 3. Gracias, en verdad. Gracias. El cuadro es preocupante, la situación es digna de seguirse con mucha atención, y la verdad es que aquí en Observatorio lo que intentamos hacer es con seriedad, con la objetividad a la que somos capaces, porque la subjetividad siempre permea estas reflexiones, es traerle a usted argumentos y razones de por qué hay preocupación de ciertas decisiones públicas, independientemente de las razones políticas que puedan haberlas motivado. Gracias por habernos acompañado aquí a Observatorio. Nos vemos como todas las semanas el próximo domingo en TV UNAM. Muchísimas gracias.